Entonces voy a utilizar estos tubos de cartón para hacer las tejas. Son tubitos que he reciclado de las servilletas de cocina y de los rollos de papel higiénico. En lugar de tirarlos a la basura, he ido guardando estos tubitos para hacer este trabajo. Son los indicados para hacer este tipo de manualidades. En esta ocasión, unas tejitas a escala para un techo. Necesitamos unas tijeras para cortar unas tiras de cada tubo. De esta manera vamos cortando la tira dependiendo del tamaño de las tejas que vamos a hacer. Pues yo tengo más o menos el cálculo porque es un techo más o menos grande. Es para esta iglesia es de 2,10 de alta. Entonces, en base a esa altura y al tamaño del techo, corto las tiras. Ya pues si vamos a hacer una decoración más pequeña, una casita, pues se cortan más pequeñitas o más angostas las tiras. Entonces, más o menos calculando el tamaño de cada teja, corto esta y con esta misma me guío para cortar las otras. De esta manera entonces voy a ir cortando las tejas. Son bastantes, realmente son muchas tejitas que hay que cortar. Hay que tener mucha paciencia y dedicación para hacer este trabajo. Pero al final el resultado es satisfactorio porque queda muy bonito, es excelente este trabajo. Bueno, entonces ya están listas las miniaturas de tejas. Pues creo que esta cantidad es suficiente. Si me faltan más, pues cortaré más. También si no nos alcanzan los tubitos de cartón de papel higiénico, podemos utilizar cualquier cartón parecido. Voy a utilizar esta lámina para hacer el techo, o sea, para pegar aquí los cartoncitos. Es una lámina, se llama Icopor, Espumaflex, Flamingo. Tiene muchos nombres, pero ahí se puede ver qué material es, que se consigue en cualquier ferretería. Con esta brocha o pincel que tiene redondita, le voy a ir dando un poco más de forma a las tejas, porque como el rollo es pues redondo, ya vienen con la forma, pero se les ayuda un poco. Voy a utilizar esta cola blanca, pegamento, colbón, es pegante de carpintería, que es muy buenísimo para todos estos trabajos manuales, para ir pegando las tejas. Entonces ya pues voy untando solo los orillos de las tejas, que creo que es suficiente con eso. No se necesita pues empapar mucho. Este pegante es muy efectivo y seca rápido.
Bueno, de esta manera se ven ahora, ya han secado. Ahora pues voy a proceder a pintarlos. Primero voy a revisarles los orillos para aparejar las tejas para que queden uniformes y queden iguales. Y luego voy a preparar el color teja, el más parecido que pueda preparar para proceder a pintar. Ahora en este pequeño recipiente voy a preparar el color. Voy a utilizar rojo acrílico y también amarillo. La cantidad mayor va a ser de pintura roja y luego le pongo una cantidad menor de color amarillo también acrílico. Nos sirve cualquier pintura a base de agua, no es necesariamente que sea acrílico. Y voy revolviendo con este pincel para ir dando el tono. El tono pues vamos mirando en base al color de las tejas. Podemos también pues buscar una pintura o algo para mirar el color. Entonces le puse un poquito de negro para ir dándole un tono más oscuro. Luego pues más amarillo para ir sacando un tono como entre naranjado, marrón. Ahí lo vamos buscando con esos colores. Deben ser cantidades muy poquitas para que no se nos ponga el color o muy oscuro o muy claro. Ir sacando el tono de esta manera. Ahora, una vez obtenido el color más parecido, procedemos a pintar. Yo no he utilizado agua para echarle a la pintura para acrecentarla o disolverla. La he utilizado así como viene en el envase natural. Entonces le damos una pasada bien detallada a todas las tejas. Una vez pintado lo he dejado secar al sol y ahora le voy a dar otra pasada para que nos quede ya bien el color resaltado y cubra bien todo. Entonces le damos pues con 2 manos o 2 pasadas es suficiente. Bueno, si te ha gustado este video, dale like, comparte, suscríbete al canal para que veas los videos que estoy subiendo y nos vemos en el próximo video.